España ha dicho que solo gastará el 2,1% del PIB en defensa. Pedro Sánchez lo repite una y otra vez. Pero esta semana, Giorgia Meloni lo ha dejado claro. España ha firmado lo mismo que todos, el acuerdo del 5%. ¿Nos han mentido? ¿Han intentado jugar a dos bandas? ¿O estamos ante un nuevo caso de política ambigua? Esta es la historia completa. Trump, la OTAN, la presión, la promesa del 2,1%, la intervención de Rutte y el golpe final de Meloni. Una historia de números, diplomacia y contradicciones. Año 2025. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Su mensaje en política exterior es contundente. La OTAN nos cuesta demasiado. Los aliados deben pagar más. Rápidamente apunta a los países que no cumplen el compromiso del 2%, pero va más allá. Trump quiere que todos lleguen al 5% del PIB en gasto militar, un número que nadie había puesto sobre la mesa hasta ahora. ¿Y a quién apunta con nombre y apellidos? A España. En su red social lanza este mensaje: España es un problema, no paga, tendrá que pagar el doble. Y amenaza directamente aranceles dobles en productos españoles como el vino, o el calzado o el automóvil. España entra en el radar de Trump. La presión acaba de empezar. Ante el ruido, Pedro Sánchez responde, lo hace con un mensaje calculado. España no llegará al 5%. Hemos hecho nuestro propio estudio técnico con defensa y llegaremos al 2,1%. Ese será nuestro compromiso. En lo que se refiere a España, los técnicos de nuestras Fuerzas Armadas han sido claros y son muy concisos y muy profesionales en sus cálculos. Según sus estimaciones, España va a necesitar dedicar alrededor del 2%, en concreto el 2,1% de su PIB, para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza para hacer frente con nuestras capacidades a esas amenazas y a esos desafíos a los que antes he hecho referencia. Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos. Para el Gobierno de España no tiene sentido comprometerse a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Segundo, porque España ha logrado modificar ese consenso para que pueda armonizar el deseo legítimo de una mayoría de Estados miembros dentro de la Alianza a fijar un compromiso de gasto del 5% del PIB con el derecho que tenemos otras naciones a no tener que hacerlo siempre y cuando entreguen las capacidades pactadas, que es lo que hemos logrado. Y lo ha hecho mediante, en este caso España, lo hemos logrado mediante una negociación diplomática discreta y eficaz, honesta y justa, leal, en definitiva, con los aliados, que salvaguarda la soberanía de España al tiempo que garantiza el éxito de la cumbre de la OTAN la próxima semana en la ciudad holandesa. El argumento: España aporta lo que toca. El 2,1% permite cumplir con las capacidades militares pactadas. Traducción: no vamos a romper el estado de bienestar para contentar a Trump. España se planta, lanza su propio porcentaje y busca convencer, pero hay alguien que no se lo traga. Entra en escena Mark Rutte, nuevo secretario general de la OTAN, y lo dice sin rodeos. España cree que con un 2,1% basta, pero según los análisis técnicos de la alianza, España necesitará como mínimo un 3,5%. Agree with the capability targets. The defense ministers a couple of weeks ago nailed down the capability targets. And as you know, we are an alliance where we fight together and, if necessary, where we also suffer and die together for our collective defense. And I've always had the highest respect for Spain's contribution to NATO. They are active all over NATO territory in many missions. And Spain has also agreed with the targets. The fact is that Spain thinks they can achieve those targets on a percentage of 2.1%. NATO is absolutely convinced, Spain will have to spend 3.5% to get there. So each country will now regularly report on what they are doing in terms of spending and reaching the targets. So we will see. And anyway, there will be a review in 2029. Well, let me first say, on your particularly alluding to Spain, NATO has no opt-outs. And NATO doesn't know side deals or side deals. Y esta vez no hay ningún tipo de duda. Lo deja claro en rueda de prensa. No hay acuerdos paralelos, no hay cláusulas especiales para España y en 2029 se revisará todo. Así que mientras Sánchez insiste en su 2,1%, el jefe de la OTAN ya lo está desmintiendo públicamente.
25 de junio se celebra la gran cumbre de la OTAN en La Haya. Todos los países, 31 miembros entonces, se reúnen para firmar la nueva estrategia de seguridad. El texto final es claro: alcanzar el 5% del PIB en defensa antes de 2035, un 3,5% mínimo para gasto militar y un 1,5% adicional para seguridad, ciberdefensa y inteligencia. Y España firma, pero en paralelo, Pedro Sánchez comparece ante la prensa y dice que España mantendrá su objetivo del 2,1%. Nuestra hoja de ruta es realista, ya la conoce nuestro socio. Porque nosotros somos un socio fiable, un socio que está dentro de los 5 países OTAN que más tropas desplegadas tiene en el frente oriental. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el 5 de junio se acordaron esas capacidades. Las Fuerzas Armadas de España lo que dicen es que podemos cumplir con esas capacidades con un 2,1% del Producto Interior Bruto, y a mí esto me parece la clave. Entonces, ¿qué ha firmado exactamente? Pero, ¿por qué dice una cosa y firma otra? Y aquí llega el golpe de realidad. El 26 de junio, Giorgia Meloni comparece y suelta la bomba. España ha firmado exactamente el mismo documento que Italia. No vi a nadie protestar. Los 32 hemos hecho lo mismo. L'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi, e vi aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo. Tutti quanti hanno detto evviva Brene, bravi, quindi comunico ufficialmente che noi abbiamo fatto come la Spagna, o la Spagna ha fatto come noi, non lo so, ma in 32 abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. No hay dobles lecturas, no hay versiones alternativas. España firmó lo mismo que todos, el acuerdo del 5%. Meloni lo confirma sin rodeos y deja a Pedro Sánchez completamente expuesto. Lo que dijo en la prensa no cuadra con lo que firmó. Fin de la ambigüedad. Ahora todo el mundo sabe que España también está atada al 5%. La historia ya está escrita. Trump pone presión, Sánchez responde con el 2,1%, Rutte lo desmonta y España lo acaba firmando, según lo confirma Giorgia Meloni. ¿Y ahora qué? ¿España ha jugado una estrategia inteligente para calmar a todos o ha intentado vender una historia en casa distinta a la real? Lo cierto es que la OTAN revisará el gasto en 2029. Si España no cumple, podría haber sanciones, presión económica o el regreso de los aranceles de Trump. Vale, supongamos que España decide cumplir, llegar al 5% del PIB en defensa. Eso significa pasar de unos 22.000 millones anuales a unos 80.000 millones anuales. Es decir, 60.000 millones más. ¿Y de dónde saldría todo ese dinero? La primera opción es subir los impuestos. Es la más directa, pero no la más fácil. Subir el IVA afecta a toda la población, sobre todo a los que menos tienen. Subir el IRPF o sociedades es políticamente muy sensible y genera fuga de capital si no se hace coordinadamente en Europa. Se podría poner un impuesto especial temporal para defensa, como hizo Alemania con el Fondo Extraordinario. Pero eso solo funcionaría si es algo limitado en el tiempo, no permanente. En resumen, subir los impuestos es posible, pero impopular y políticamente arriesgado. Otra opción sería reducir el gasto público. Esto conllevaría recortes. Y ahí es donde entra el debate real. ¿Se reducirán las transferencias a comunidades autónomas? ¿Recortes en sanidad, educación, pensiones o dependencia? ¿O se frenarán ayudas como el ingreso mínimo vital? Cada uno de esos recortes tiene impacto directo en millones de ciudadanos. Por ejemplo, reducir un 10% en sanidad pública ahorraría unos 9.000 millones al año. Congelar el sueldo de funcionarios o limitar pensiones generaría otros 6.000 o 7.000 millones al año, pero aún estaríamos cerca de esos 60.000 millones que necesitamos. La tercera opción sería endeudarse. Podríamos tirar de deuda pública, pero esto tiene una trampa. España ya debe más del 110% del PIB. Cada año pagas 40.000 millones solo en intereses. Si encima pides 60.000 millones más cada año, los mercados se tensan. Las agencias de rating pueden rebajar la nota. La deuda se encarece y eso hipoteca el futuro del país. Conclusión, para llegar al 5% real, España tendría que combinar nuevos impuestos, algún recorte social y más deuda pública. Ninguna de las tres es una solución sencilla. Todas tienen consecuencias políticas y sociales muy serias. Por eso el gobierno insiste en quedarse en el 2,1%, porque el 5% no es solo un número militar, es una decisión económica gigantesca que toca tu bolsillo, tus servicios y tu futuro. Entonces, te pregunto a ti, ¿España ha hecho lo correcto? ¿Nos han mentido o ha sido puro teatro político?